Ahora sí, ¿se me escucha? Hola, hola. Vamos a- bueno, perfecto. Entonces, un momento, que voy a entrar a las preguntas. Eh, ok, perfecto. No funciona. Ya está Mercurio retrógrado, ¿no? Porque la verdad que parece que tuviera Mercurio caminando como Michael Jackson atrás mío. No funciona nada, no me funciona absolutamente nada. No puedo, no puedo abrir ni siquiera mi propio correo. Bueno, así que voy a hacer lo posible por hacerlo de otra manera. Buenos días a todos. Espero que me estén escuchando, espero que me estén viendo por ahí. La conexión de internet es muy lenta, va muy mal. Perdón por todos estos retrasos. Hubo mucha gente entrando al campus ayer, demasiada gente entrando al campus, y esa es la razón por la cual colapsó directamente el campus. No es fácil para recibir tantas visitas en un mismo momento. Eh, Obviamente que es un sistema que nosotros tenemos que parar, y que obviamente cuesta, su, cuesta su economía mantenerlo en función de la cantidad de gente que se suma. Nosotros tenemos un límite para eso, y bueno, como ayer lo abrimos a todos, colapsó, y por eso hoy no se está pudiendo entrar, ni siquiera nosotros. Así que estamos haciendo lo posible por solucionarlo cuanto antes y buscar una manera más ágil de que, bueno, de que puedan tener el curso y demás. Para empezar, me habían comentado algunas personas bueno, que son socios de la fundación, y que habían comentado por qué ahora en estas semanas estamos abriendo el campus cuando otras personas han pagado por esos talleres. Y la verdad es que nadie pagó por los talleres. Lo que están pagando en la fundación es ayudarnos a nosotros a poder sostener las cosas que vamos haciendo con el Yo Soy, con la acción, con las actividades. Los talleres no son lo que se paga, ¿sí? Entonces, para dejar en claro esto, debido a que mucha gente ahora en su casa no tiene nada que hacer, mi intención fue, bueno, compartirlo con todos los que están como una especie de servicio durante esta cuarentena, ¿no? Como una forma de compartir.
Así que, bueno, espero que quede claro eso y que las personas que se suman a la fundación, espero que lo hagan desde el qué me van a dar a cambio, sino el estoy ayudando a sostener el camino y las cosas que yo voy a ir haciendo, ¿sí? Así que bueno, era aclarar eso en primer lugar, de que no es una plataforma de cursos, sino que es una plataforma que hicimos para que las personas pudieran tener una retribución como un regalo, ¿no? Que eran estos cursos, estos talleres, estas ayudas, estas informaciones, como una forma de intercambio por lo que ustedes nos dan para poder sostener el trabajo que se está haciendo en la Fundación y lo que estamos haciendo con el Yo Soy y vamos a estar en estos años. Así que, bueno, aclarando esto, la intención de estos días, de lunes a viernes, es compartir una hora de preguntas y respuestas, debido a que estamos todos en la cuarentena, entonces estamos en casa, podemos conectarnos, y bueno, la decisión de hacerlo ahora por YouTube es porque está siendo muy difícil lo del campus, está colapsado, entonces de todas formas estas jornadas de preguntas y respuestas vamos a tratar de tenerlas publicadas en YouTube, en el YouTube de la Fundación. Antes de empezar con las preguntas que algunos estuvieron mandando, recordarles que si escriben a través del Facebook o a través de Instagram de la Fundación, pueden mandar sus preguntas para que queden registradas y nosotros vamos a ir seleccionando esas preguntas con el objetivo de poder responderlas en una hora, ¿no? La idea es compartir una hora, yo estoy haciendo otras cosas también, entonces era un poco de este compartir. Y antes de eso, hacer dos aclaraciones. La primera aclaración, una muy personal, mía, para los que me conocen hace muy poco, y es que la mejor manera es explicarlo astrológicamente. Tengo ascendente en Capricornio. ¿Qué significa? Que por más que sea un leonino, que me gusta estar en la cámara, hablar a la gente, compartir y demás, la forma en que yo me muevo por el mundo es muy de encerrarme, estar solo y hacer mis cositas y tomarme mis tiempos para hacer mis cosas, ¿no? Yo soy muy de cerrarme en la cueva y quedarme quieto. Por eso, no sé si debería pedir disculpas, pero de todas formas, muy humanamente, pido disculpas si las personas se sienten ofendidas de que no respondo o que no respondo, porque más allá de que publico muchas cosas en las redes sociales, yo no soy una persona de redes sociales. No soy un youtuber, no soy un influencer, no soy de eso, ¿sí? Solamente estoy utilizando las redes como para compartir cosas que me van viniendo, pero no soy una persona que va a estar respondiendo, mirando las cosas y demás. Soy una persona muy de meterme en casa, bueno, en casa o viajando, pero solo, ¿sí? Entonces, por eso, desde ya, para las personas que no me conocen y a lo mejor son nuevas en todo esto, saber que yo no voy a estar para responder casa, solamente voy a estar para responder en estas jornadas de preguntas y respuestas, que cuando hacen preguntas en, en Instagram o en Facebook, el 90%, puedo llegar a calcular que es entre el 80 y el 90% de las preguntas se pueden responder en un lugar que son los registros akáshicos de la Tierra, que se llaman Google, ¿sí? Espero que esto no caiga mal, pero hay muchas preguntas que son fáciles de responder en Google, o preguntando a otras personas, o viendo los videos y los posts que hice anteriormente. Como no puedo estar todo el tiempo repitiendo lo mismo, entonces apelo a que vayan a buscar las informaciones anteriores que yo puse a los videos en YouTube, a las informaciones que la Fundación, y que se vayan preguntando entre ustedes, se vayan respondiendo entre ustedes, y a su vez muchas veces, muchas de las cosas que pongo, no tienen por qué ser verdades absolutas, ni guías espectaculares. Mi intención es no generar todos a lo que yo digo,
sino que yo publico algo, como las indicaciones ahora de la cuarentena, y en esas indicaciones de la cuarentena, la intención es que cada uno descubra su manera de hacerlo. Por eso hago lo más general posible, ¿sí? Lo más genérico posible. Nos vamos a concentrar ahora en este chakra. La manera en que ustedes lo hagan, búsquenlo. No esperen que yo les vaya a decir, lo van a hacer de esta manera, guiar una meditación, porque no soy una persona así, lo siento, estoy un poco borde, como dicen en España, en ese sentido. Pero la verdad es que no me gusta generar dependencia. Entonces, por esto mismo, muchas veces desaparezco, no aparezco, publico algo, y cuando lo publico es a interpretación muchas veces, porque muchas cosas ni siquiera yo todavía las estoy tratando de entender, de interpretar. Por lo tanto, muchas de las preguntas, las respuestas que pueda compartir, son también preguntas para ustedes y para que vayan despertando sus propias habilidades de encontrar las respuestas en su interior, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando el yo soy, y si es el yo soy, tenemos que encontrar esas respuestas dentro. Cosas que voy a ir contando, publicando, escribiendo, compartiendo, son todas cosas que tienen una parte de búsqueda personal, ¿sí? Entonces, abran su mente. Si hay preguntas muy básicas sobre cosas, no las voy a responder. Para eso está Google, para eso hay un montón de personas que se dedican a explicar muchísimas cosas. Y yo voy a estar tratando de hacer lo posible para compartir lo que puedo, ¿no? Lo que puedo dentro de lo que yo sé. ¿Está? Entonces, por eso espero que puedan ir buscando sus propias informaciones, sus propias maneras y demás, así como en las actividades. Cuando yo indico durante este día de la cuarentena vamos a meditar en relación a tal chakra, busquen la manera de hacerlo. A lo mejor algunos lo van a hacer desde hacer Reiki, otros lo van a hacer desde la meditación, otros lo van a hacer desde comer algo diferente, otros desde hacer una actividad. No lo sé, hay miles y miles de formas. Lo importante es que sepamos que tenemos que concentrarnos en eso y estar alineados con eso, ¿sí? Así que bueno, pero no soy la persona de la metodología, soy muy, muy contrario a la metodología, entonces siempre va a ser lo que comparta para que no haya método. Así que esa es la clave para que me vayan conociendo, de que mi intención es compartir lo que me va pasando, lo que voy sintiendo, lo que voy sabiendo, lo que me acuerdo, pero no generar dependencia en respuesta ni nada por el estilo. Entonces, por eso doy abierta estas jornadas de cuarentena de preguntas y respuestas en relación a temas diversas, los que ustedes tengan, que esté a mi posibilidad de respuesta. Obviamente, yo no soy un libro abierto en todo lo demás, pero recordemos que mi intención es ayudarles a entender las conexiones entre todas las cosas, ¿sí? Entonces, una vez explicada en cierta forma la conexión de las cosas, es tarea de cada uno buscar y profundizar en cada uno de esos aspectos, ¿sí? En lo máximo que cada uno quiera. Entonces, vamos a ver. Bueno. No estoy pudiendo ver realmente si me están escuchando, si me están viendo. Solo me veo a mí mismo y dice transmisión en YouTube. Así que bueno, espero que se me esté escuchando bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, y les agradezco a las personas que si ven que hay personas que les surgen este tipo de dudas o cuestiones que me llegan a hacer, traten de decirle esto, ¿no? De decirle a esas personas, no te va a responder porque no es muy
no está muy en las redes sociales todo el tiempo, ¿sí? Entonces no voy a responder por ahí, porque imagínense si me pusiera a responder todos los ciento y pico comentarios o preguntas que van surgiendo. Algunas veces las respondo si estoy ahí sin hacer otra cosa. Bueno, era para que más o menos los que me van siguiendo puedan decirle a los nuevos, a los que me van siguiendo de hace poco, cómo funciona mi psiquis. Sí. Bueno, entonces, tengo acá varias preguntas ya, unas 23 preguntas, de las cuales voy a tratar de ver si vamos a lograr trabajar 10 hoy, mañana, otra vez a las 3 de la tarde, nos vamos a volver a encontrar por aquí, por YouTube de la Fundación Arsayan, respondiendo más preguntas. Entonces, vamos a ver si logro responder algunas de las preguntas. La primera es fundamental y relacionada también al cuerpo, ¿sí? Que está seleccionada acá, que me mandaron las chicas de la Fundación, es en estos momentos de evolución, ¿qué tipo de alimentación recomiendas? Obviamente que, bueno, la evolución es constante, vamos a aclarar eso primero y principal, la evolución es algo constante, y la evolución implica adaptación al medio. ¿Sí? O sea, todo lo que es evolución, tanto a nivel social como a nivel biológico, no son procesos tales, sino que son procesos de adaptación al medio y adaptación a las cosas que suceden, ¿sí? A cómo yo me adapto al entorno que está cambiando. ¿Está? Entonces, para evolucionar correctamente, lo que tengo que ver es en mi entorno, en el entorno social que estoy viviendo, en el entorno planetario que estoy viviendo, hacia dónde va la marea de la evolución, hacia dónde van las cosas, ¿sí? Para que me pueda adaptar a un nuevo sistema, a una nueva civilización, a un nuevo concepto, tengo que ir viendo las señales que van modificándose hacia algo nuevo y algo diferente. Obviamente que todas las noticias que están habiendo cada vez más, que tienen que ver con el veganismo, con ser frutívoro, en primer lugar, vegetariano o lácteo, ¿no? Muchas veces se mezcla la evolución del ser con la ideología del ser, ¿sí? Ideología no es evolución, es una forma de evolución, es una faceta de la evolución, el cambio de ideología, ¿sí? Pero uno no puede, o sea, naturalmente no puede forzar la maquinaria de su cuerpo a evolucionar en función de sus ideas. Porque si fuera así, yo tengo ganas de volar, ¿sí? Y a mí me encantaría poder volar. Entonces, mañana salto por la ventana y empiezo a practicar aleteando con las manos, ¿no? Probablemente me lleve, no lo sé, unos 2 millones de años aproximadamente en que pueda ejercer un vuelo hacia la casa de enfrente. Entonces, podría llevarme millones de años tener que adaptarme porque implica que todo mi ser está en necesidad de conseguir llegar al otro lado, caminando, volando. ¿Sí? Son herramientas que la naturaleza va adaptando. Entonces nosotros, ¿cuáles son los contextos en que tenemos? No tenemos que pensar en cuál es nuestra ideología, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que una característica de evolución social, ¿sí? De evolución social o de civilización, es darse cuenta de que lo que hacemos con los animales, por ejemplo, es terrible, ¿no? Es un holocausto, ¿sí? Es un genocidio total lo que está pasando con los animales. Lo podemos tomar entonces como una ideología que ayuda a evolucionar la sociedad. Por lo tanto, yo puedo cambiar mi forma de alimentación y debería cambiar mi forma de alimentación
en tanto yo comparto esa conciencia social, ¿sí? En tanto yo comparto que hacia futuro, que es algo que va a pasar, entre paréntesis, lo digo, va a pasar, se va a estudiar en libros de historia seguramente el genocidio animal que se hizo durante todos estos siglos, sobre todo en los últimos 2 siglos de genocidio animal. Obviamente que esto se va a estudiar, va a pasar, y eso es evolución social o de civilización, cuando me doy cuenta de que no puedo decidir sobre la vida de otro ser vivo que existe, ¿no? que está en la Tierra, y sobre todo usarlo, más que nada, no decidir sobre la vida, sino usarlo como un producto, ¿no? Ese es el mayor conflicto que hay. Después está la evolución física. ¿Sí? La evolución física, teniendo en cuenta de que no todos estamos capacitados para dejar ciertos tipos de alimentación, que eso es algo que tiene que pasar, como dije, evolutivamente naturalmente, ¿sí? Tenemos que nosotros ver cómo nuestro cuerpo reacciona al dejar ciertos alimentos o no. Por eso la respuesta no es fácil, no es decir, la mejor alimentación es ser vegetariano, ¿sí? O ser vegano. No es tan fácil la respuesta, porque cada ser humano necesita consumir, y cada tipo de sangre de ser humano también necesita consumir ciertos tipos de proteínas, ciertos tipos de vitaminas y demás, que a lo mejor para no todos es igual. Hay personas que pueden sobrevivir perfectamente comiendo frutas y se sienten más fuertes, pero porque tienen una capacidad física de asimilar la fruta que les ayuda a eso, y hay otras personas que tienen muchos problemas sanguíneos si no consumen algo de carne, ¿sí? Entonces, por esto es importante no encasillarse en ideas, ¿sí? En ideologías. Cuando hablamos de evolución del ser, del cuerpo físico, de yo como persona, tengo que aprender a respetar lo que el cuerpo necesita y los pasos que el cuerpo necesita. Obviamente que lo que nos cuesta a todos es empezar a dejar los venenos, ¿sí? Los venenos principales, que obviamente son los refinados, ¿sí? Como los venenos blancos, ¿no? La leche, el azúcar, la harina, me falta uno, me olvidé. Todos esos como se dice, alimentos que no nutren, ¿sí? Que son los refinados y que normalmente terminan siendo un producto de color blanco, estos es lo primero que hay que ir dejando, ¿no? En la alimentación es lo primero. Es lo más difícil porque es como una drogadicción, sobre todo en una civilización en la cual emocionalmente no estamos bien. ¿Por qué digo esto? Porque el que procesa todo, por ejemplo, los azúcares en el cuerpo, es el páncreas. Entonces, la glucosa del páncreas es la que también, al ser el centro físico del plexo solar, es el que trabaja las relaciones y las emociones que yo siento en las relaciones, ¿sí? Por lo tanto, el azúcar hoy en día es una gran droga debido a la falta de trabajo emocional que tenemos como civilización, ¿sí? Entonces, a más trabajo emocional, a más sanación emocional vamos teniendo, menos necesidad vamos a tener de el azúcar y otros venenos blancos como la leche, como la harina. Bueno, teniendo en cuenta esto, obviamente que lo que recomiendo es ir dando esos venenos blancos e ir sumando semillas y frutas, ¿sí? Entonces, esto como para ir equilibrando en cierta forma también los azúcares y sales, minerales y demás. Esto como de a poco, pero todo lo demás, todo lo que es el resto de alimentación, es muy relativo, ¿sí? Es muy relativo cuando uno está en proceso de evolución, ¿está? Entonces, es tan diferente para cada persona que no me atrevería a decirles lo mejor es que sean esto. Por eso, escuchen a su cuerpo,
aprendan bien qué es lo que su cuerpo necesita comer, qué siente que necesita comer, ¿sí? En la boca y demás. También ahí van a saber las necesidades, ¿no? Como cuando siento la necesidad del azúcar, ¿dónde están esas necesidades? Hoy una de las cosas que puse en el chakra de la raíz, en la parte física, que es los genitales, una de las cosas que puse es ¿cuáles son reales tus necesidades? O sea, necesito comer, no sé, un croissant, ¿no? Necesito comer un donut. ¿Realmente necesito comer eso? ¿O es un mecanismo de drogadicción del cuerpo que necesita comer eso? ¿Sí? Entonces, hacerse ese tipo de preguntas ayuda a el necesito esto, realmente necesito esto para sobrevivir, es lo que también regula un poco desde dónde estamos sacando la energía, ¿sí? Por lo tanto, alimentación, tema complejo. Yo lo que diría es que en proceso de evolución escuchemos muy bien al cuerpo, qué sentimos, qué necesitamos, vayamos dejando los venenos blancos para nutrirnos de frutas, verduras y semillas, ¿sí? Ir poniendo más de eso. La segunda pregunta que tengo acá es, si la sanación que se produce con la regeneración del planeta afectará a los efectos del cambio climático. Interpreto que lo de la sanación, me pregunto si la sanación que se produce con la regeneración del planeta afectará a los efectos del cambio climático. No sé si esta pregunta se está refiriendo a lo que está pasando ahora o a la regeneración que se espera en los próximos años con la reconexión de la red planetaria. Por si acaso voy a tratar de verlo desde los dos puntos de vista. El primer punto de vista, que tiene que ver con la regeneración del planeta, con lo que está pasando ahora, que es esta detención de la humanidad que está dejando a todos en cuarentena y haciendo respirar al planeta Tierra. Este proceso que estamos viviendo es un mínimo efecto en algo que ya empezó. Perdón, el cambio climático es algo que se viene acumulando desde el siglo XIX, ¿sí? Con toda la contaminación que se empezó a generar por la revolución de las fábricas hacia fines del XVIII, durante todo el XIX, con toda la gran industrialización, ¿sí? Del planeta, de la civilización. Esto empezó ya acumular, o sea, un mes de receso de civilización solo modifica un mínimo en los 200 años de historia en que se viene contaminando el planeta y abusando de él. De todas formas, tenemos que entender que el cambio climático es algo natural en la evolución de la Tierra también. El cambio climático es algo que durante miles de eras va sucediendo inevitablemente. Por ejemplo, en la época de Atlántida, hace 15.000 años hasta aproximadamente 9.000 años atrás, durante todo ese proceso de la historia, yo creo que unos 5.000 a 6.000 años aproximadamente, fue un periodo en que el desierto del Sáhara era húmedo, ¿sí? Las lluvias que normalmente llegan al subsáhara, ¿sí? al Sahel, que se llama toda la zona del sur del Sahara, toda esa zona que suelen hasta ahí llegar las nubes, en los monzones y demás, después las tormentas de nuevo hacia el Congo, antes subían hasta Argelia, ¿sí? Hasta Egipto. Entonces, todas las regiones de los países que hoy son desierto, ¿sí? Como Senegal, Mali, Mauritania, Sudán, Chad, Níger, Nigeria, todos esos países, en realidad eran verdes hace
hace aproximadamente 10.000 a 14.000 años. Era un vergel de vida con muchos animales, con las personas viviendo por todo ese territorio, y debido a un cambio de polaridad del planeta, que el polo magnético cambió, que el polo empezó a derretirse, el fin de la civilización atlante y demás, el clima cambió tanto, ¿sí? Tan bruscamente debido al congelamiento del Polo Norte, que el ambiente se empezó a secar, ¿sí? Se empezó a secar cada vez más, y se empezó a calentar también. Entonces, las lluvias no subían hacia la parte norte de África, y eso generó que en menos de 2.000 años se secara el desierto, o sea, se secara el vergel, y empezara a ser desierto, ¿sí? Lo que hoy conocemos. Entonces, y no fue hace mucho realmente, pero esto pasó muchas veces en la historia. Entonces, eso fue un cambio climático, y fue un cambio climático que no tuvo nada que ver con contaminación, ¿sí? Fue parte de un proceso natural que tiene que ver con el reordenamiento del magnetismo de la Tierra, de cómo fluyen las nubes y demás. Tengamos en cuenta de que todo lo que es las tormentas, las descargas eléctricas, están relacionadas con el campo geomagnético de la Tierra. Entonces, si el polo norte magnético se mueve, cambia el magnetismo de la Tierra, como ha estado pasando en estos últimos 2 años, las tormentas se aceleran, hay más fuertes tormentas, y esto también cambia la circulación de las tormentas, hacia dónde van, en qué región afectan más, etc. Esto es algo que pasa natural en el planeta, y es un proceso evolutivo, ¿sí? De la Tierra, en que se cicla, se regenera. Es como para nosotros hacer un cambio en nuestra vida y cambiar la cama de lugar y ponerla en otra pared, ¿sí? Básicamente, para nosotros es un cambio mínimo, para la Tierra también es un cambio mínimo, pero implica un gran cambio climático, porque eso hizo que muchos animales tuvieran que migrar, que los humanos tuvieran que migrar hacia el Mediterráneo, hacia el Medio Oriente, etc. Entonces, claramente es un mínimo cambio para la Tierra, pero es un gran cambio para todos los seres que vivimos en la Tierra. Entonces, lo que está pasando ahora es mínimo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en el viaje de conciencia no es detener el cambio climático, sino adaptarnos al cambio climático. La intención es la readaptación, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de evolución, jamás vamos a tener que hablar de volver a lo que era. ¿Está? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre que volvemos a lo que era, se llama karma, ¿sí? Básicamente es repetir la misma historia porque algo no entendí. Esto que siempre uno dice humanamente, todo tiempo pasado siempre fue mejor. No, en realidad no es así. Todo tiempo pasado fue mejor, no es así, simplemente fue diferente. Había otras cosas, otras herramientas, otras circunstancias, por lo tanto teníamos otra forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces no podemos no pretender detener el cambio climático. Lo que tenemos que prever es que nos vamos a adaptar al cambio climático. Y adaptar al cambio climático implica reconocer que nuestra civilización está destruyéndose a sí misma con lo que está haciendo. La Tierra, como digo, la Tierra es un ser que va mucho más avanzada que nosotros, y le da igual lo que pase en la Tierra. Realmente le da igual, que se regenera. El problema es que nosotros no podemos regenerarnos, nosotros nos podemos llegar a extinguir si esto lo seguimos empeorando. Entonces, la sanación o regeneración planetaria es el cambio climático, ¿sí? Es el efecto de regeneración, tiene forma de cambio climático, porque es la temperatura natural del planeta, como cuando uno tiene fiebre, ¿sí? Cuando yo tengo fiebre, no es porque la fiebre es mala, la fiebre no es mala. Lo que sucede es que hay virus en mi cuerpo que no toleran más de los 36 grados de temperatura. Si yo subo a 40 grados de temperatura, esos virus se mueren. Entonces, lo que hace la Tierra es subir la temperatura para que los que no están acostumbrados a esa temperatura se mueran. Así es como funciona el sistema. Entonces, para la Tierra esto es un proceso de una leve fiebre, ¿sí? Una leve fiebre con
un virus, que somos nosotros, ¿no? Que estamos afectando a su proceso y no dejamos que sea, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de regeneración planetaria, tenemos que tener en cuenta que el cambio climático está dentro del proceso de regeneración, ¿sí? No es para detenerlo, ni para acelerarlo, sino que es para adaptarnos a eso, a ese cambio natural que la Tierra nos da. Que la Tierra nos está invitando a hacer, ¿no? Pregunta número 3. Desde una perspectiva amplia, ¿qué son los virus? ¿Existen en otras dimensiones? Bueno, relacionado con lo anterior. ¿Qué es un virus? Un virus es, yo creo, uno de los elementos de la naturaleza más perfectos que se hayan jamás creado, porque son los violadores de la evolución, ¿sí? Son los pequeños organismos vivos que datos, ¿sí? Y van modificándose y perfeccionándose año tras año, ¿sí? Para poder reproducirse y expandirse, ¿sí? Imaginémonos que estos microorganismos son, son entidades en sí que funcionan en enjambre y que empiezan a utilizar los recursos del medio que les rodea para poder expandirse, crear un cultivo, ¿no? Una cultura, digamos, de virus, y poder expandir y trascender a través de la máxima reproducción, pasando de un lugar a otro y perfeccionándose a través de los diferentes organismos que invaden. Si se fijan, acabo de describir básicamente a la humanidad, ¿está? O sea, el virus no es solamente un bichito, un organismo que está dentro de nuestro cuerpo. Un virus es todo aquel ser o organismo biológico o energético que lo que hace es reproducirse a sí mismo con el objeto de ocupar mayor territorio y absorber la mayor cantidad de información y recursos del entorno, del medio en el cual se está desarrollando. Y si ese entorno padece, se muere, entonces se expande a nuevos, adaptándose a los nuevos organismos que habita. Nosotros hacemos lo mismo con los territorios, con los ecosistemas, por lo tanto, también las hormigas pueden ser un parásito para nuestra casa. ¿Sí? El virus es un ser que tiene la capacidad de replicarse a sí mismo y de mejorarse constantemente, pero tiene una clave fundamental, que gracias a eso se genera la selección natural para que haya evolución. ¿Por qué? Porque imagínense que tenemos a 10 personas, ¿sí? Y hay un virus. Y ese virus mata a todas estas personas, ¿sí? Y quedan estas 3 personas. Significa que estas 3 personas tienen en su organismo la capacidad de sobrellevar a ese virus y el virus no puede afectarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que estas 3 se van a reproducir. Cuando se produzcan, van a generar. Cuando venga el mismo virus, solo va a morir una, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que está haciendo es mejorar la especie, ¿está? Entonces, el virus se regenera a sí mismo y dice, voy a matar a otros, ¿sí? Y de repente estos se reproducen y el mismo virus ya no puede matarlos. Esto que hace que en la evolución, ¿sí? Que es un aspecto sin moral, ¿sí? Lo que sucede, lo que hace el virus es un ente regulador, es un ente regulador de evolución, ¿está? Entonces, por eso es importante tener en cuenta de cómo nos preparamos nosotros, cómo estamos, si estamos fuertes, si nos preparamos físicamente, si estamos bien anímicamente, si estamos trabajándonos constantemente para ser ejemplares que puedan sobrepasar un virus, una enfermedad, un conflicto.
lo que hacen los virus son mejorar el sistema. Si yo no sirvo al sistema, entonces el virus me puede dañar mucho más rápido. Por eso es importante que los virus tienen un rol fundamental en la evolución del planeta, de todos los organismos vivos, y básicamente nosotros existimos como humanos gracias a los virus que nos han hecho seleccionar a los mejores individuos que sobrevivían a esos virus. De esta manera es que esta selección natural nos ha ido llevando a poder sobrevivir y ser más fuertes ante un montón de organismos que andan por ahí, que los vemos todo el tiempo, que los tocamos todo el tiempo, que están en nuestras manos todo el tiempo esos gérmenes, pero ellos no nos afectan porque hemos evolucionado gracias a cómo nos han, cómo han empujado a evolucionar, básicamente, ¿sí? Y sí existen virus en otras dimensiones. Hay virus en todas las dimensiones, ¿sí? Porque todas las dimensiones están en constante evolución, en constante replanteo de sí mismas, en constante práctica de sí mismas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otros planetas que están en cuarta dimensión, nosotros de tercera somos un virus. Nuestras emociones son un virus para ciertas entidades de cuarta dimensión. Para esos seres de cuarta dimensión, también ellos son virus para seres de quinta dimensión o otros seres de cuarta dimensión. Hay muchos virus, entidades, muchos están en diferentes planos que lo que ayudan es a mejorar el sistema, ¿sí? Entonces, no tenemos que luchar con el virus. Lo que tenemos que hacer es mejorarnos a nosotros mismos. Y esto es una alegoría de la vida en general, ¿sí? Uno, para poder ascender a otro plano de conciencia, no tiene que luchar contra su enemigo, tiene que ser mejor que su enemigo. Simplemente eso. Simplemente convertirse en alguien mejor, en alguien trascendental, estar por encima del conflicto, estar por encima de las necesidades del otro, ¿sí? Cuando logro mejorarme a mí mismo, entonces se termina la lucha, la enfermedad, el conflicto, ¿sí? Por eso es el virus biológicamente una alegoría de la vida espiritual en que se nos dice constantemente, no luches contra mí, porque no contra mí. Lo único que debes hacer es mejorarte a ti para que yo no te afecte, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con las relaciones interpersonales, entre todas las personas, que si yo mejoro, entonces lo que otro me diga no me va a afectar, ¿está? Tienen con esto mismo, también están virus emocionales, los virus de cuarta dimensión, que son los que se meten en nuestro cuerpo y son entidades que viven a través de nuestras necesidades. Hay un montón de entidades y virus, incluso en séptima, octava dimensión, también están los virus de la información, que lo que hacen es distorsionar los datos, pero al distorsionar los datos se generan nuevas perspectivas de los datos. Entonces, a su vez, para la octava dimensión, que es la red, un virus que lo que hace es partir, igual que para nosotros el virus parte el ADN y coloca su ADN para reproducirse dentro de nosotros, ¿sí? Que es lo que hace el virus. También en la dimensión número 8, que es la red de información, también hay virus que hacen tac, corte de información, meten una distorsión que es propia, ¿sí? Entonces esa información empieza a ser distorsionada. Esa distorsión, que es igual en el ADN que en la red cósmica primaria o cósmica universal, este mismo método lo que hace es mejorar la red porque permite, a su vez, tener más perspectivas de una misma realidad. Así que hay virus en todas partes y son la clave de nuestra evolución, ¿sí? De mejorarnos a nosotros mismos. 4. ¿Podemos saber la causa de lo que nos está pasando como planeta y humanidad? ¡Wow! Eso es como mucho, ¿no? ¿Podemos saber la causa de lo que nos está pasando como planeta y humanidad? Miren, tengamos en cuenta lo siguiente. Sé que estamos muy acostumbrados a hablar de planeta y humanidad, ¿sí? Pero tenemos algo muy presente. La humanidad está en el planeta. El planeta es la humanidad.
los humanos somos la Tierra son los humanos, ¿sí? Somos una misma cosa. Entonces, lo que le pasa a la Tierra nos pasa a nosotros, lo que nos pasa a nosotros a la Tierra, ¿sí? Somos seres aparte, ¿sí? Escuché también, por ejemplo, a gente decir, ¿sirve que le hagamos Reiki a distancia a la Tierra? Es un poco raro hacerle Reiki a distancia a la Tierra porque la Tierra está acá, o sea, yo estoy en la Tierra, básicamente, o sea que a distancia es imposible. Lo que puedo hacer es hacer a una región de la Tierra a distancia, a un grupo específico a distancia, a un árbol específico a distancia, pero a la Tierra en general, más que a distancia, es a través de mí. Si yo me hago a mí, estoy equilibrando una neurona de la Tierra para que transmita a las otras neuronas que están alrededor. Entonces, primero y principal, tener en cuenta esto, que el proceso humano-Tierra somos uno. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que entender que la Tierra es un ser que evolucionó desde el subconsciente, pasando por el inconsciente y ahora haciéndose consciente, o empezando a practicar la conciencia. ¿Cómo sabemos que empezó a practicar la conciencia? Vamos a verlo de esta manera. Un niño, vamos a pensar en un niño. Imaginemos que la Tierra es la madre y una célula espermatozoide y una célula óvulo que se unen en el útero de la madre. Todo el proceso que la madre genera, que vive el feto, el bebé, desde que se produce la unión de las dos células, hasta el momento que nace el bebé, todo ese proceso es subconsciente prácticamente. ¿Por qué es subconsciente? Porque se desarrolla un proceso que yo puedo controlar. Un proceso que es natural y que funciona por impulso, que es la multiplicación celular, la creación de los órganos, los huesos, la generación del sistema nervioso, todo lo que sucede. Ni la madre ni el niño o niña sabe qué está pasando, simplemente está pasando y es un pulso hacia la supervivencia y la trascendencia de cada célula. Cada célula trata de crearse lo mejor posible para poder evolucionar y salir hacia afuera y hacia adelante. Entonces, en ese proceso de que las células están tratando de evolucionar de la mejor manera, sucede por pulsos e impulsos, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de gestación podríamos llamarle proceso de subconsciente. Y lo podemos relacionar con el proceso de la Tierra, en que se genera todas las especies, se empiezan a generar las plantas, la vida en general, ¿no? El mecanismo de la vida y la evolución. La multiplicación de los seres como células, etc. Imaginémonos más o menos esto. Ahora, después de esto, ¿qué tenemos? El proceso de nacimiento. Cuando nace, ¿sí? Cuando sale hacia afuera y ya pasan a ser dos personas totalmente separadas, empieza el proceso de la inconsciencia. El proceso de la inconsciencia es cuando yo actúo por impulsos pasados, ¿sí? En que el bebé, hasta, podemos decir, 3 años, por ejemplo, ¿no? Algo, durante los primeros 2, 3 años de vida, actúa por imitación, por reflejo y por reacciones que están en la memoria celular, ¿sí? Entonces no es una decisión personal, sino que son reacciones biológicas que ayudan al vivir. Entonces, llora porque tiene hambre, llora porque tiene sueño, no puede decir, tengo sueño, me voy a dormir, no puede decir, tengo hambre, quiero comer, me voy a poner a cenar. No puede hacerlo, entonces, por reacciones, muestra, ¿sí?, sus necesidades. Ese es el proceso inconsciente. El proceso inconsciente es algo que afecta normalmente al mundo animal y obviamente al humano que está dentro del animal. Entonces, ese es el proceso inconsciente. ¿Cuándo se vuelve consciente? En el momento en que ese individuo se puede mirar al espejo y decir, yo soy Matías.
y puede decir quién es, ¿sí? Identificarse como persona yo y puede identificar al otro como un individuo, pero sobre todo puede decir su nombre, ¿sí? O sea que el proceso consciente implica cuando yo dejé de actuar por impulsos de necesidades y pasé a actuar por conciencia de mí mismo. Y a su vez el proceso consciente entiende del otro. No solo voy a buscar sobrevivir yo, sino que voy a buscar la manera de que el otro viva armónicamente conmigo, ¿sí? O sea que ese es el punto de diferencia que nos hace entrar en el proceso de conciencia. Fíjense que no tiene nada que ver con espiritualidad ni nada, tiene que ver con yo me reconozco a mí, reconozco al otro y voy a hacer posible porque el otro y yo vivamos en armonía. Y si el otro tiene un problema, ayudar a solucionar el problema. Ese es el proceso de la Tierra ahora, el proceso de inicio de conciencia, por más que sigamos actuando desde la inconsciencia, porque obviamente somos niños de entre 3 y 6 años que todavía tenemos reacciones infantiles, obviamente, en que ya podemos ayudar al otro con 6 años, por ejemplo, pero a su vez me largo a llorar si me pasa algo o grito, lo que sea. ¿Sí? La humanidad está en ese proceso, está en el proceso de la infancia. Y cuando me refiero a la humanidad, no a la Tierra, ¿sí? La Tierra está en el proceso de descubrir que puede pensar, de descubrir que tiene ideas, de descubrir que puede ir más allá de sí misma, ¿sí? Y nosotros somos la muestra de eso. Entonces, ¿cuál es el proceso planetario que estamos pasando hoy? Nos cuenta de que somos una civilización producto de la Tierra consciente y que por lo tanto tenemos que empezar a actuar conscientemente en relación a la Tierra. Ese es el proceso actual, en que nos damos cuenta de que la Tierra y yo somos uno, que la Tierra no está abajo y yo puedo usar los recursos de la Tierra, ¿sí? Que la Tierra la creó Dios para que los humanos, peor aún, para que los hombres pudieran utilizar todos los recursos a su merced, ¿no? Este cambio de percepción que estamos teniendo en la civilización es lo que estamos viviendo hoy. Es un proceso planetario en que la Tierra está pensando, si yo soy todo esto, entonces, ¿qué puedo hacer con todo esto? ¿Sí? Esa es la causa más esencial cual estamos viviendo. Todos los caos, separación, culturas, conflictos, ideas, idiomas, globalización, todo lo que está pasando hoy, la Tierra todo esto soy yo y ¿qué más puedo hacer con esto? ¿Qué puedo crear con esto? Entonces, esa es la causa original del caos que estamos viviendo a nivel planetario. Es un proceso de aprendizaje de nosotros mismos que cuando pasemos a un estadio superior de conciencia, vamos a poder hacer una civilización que sea armónica, porque ya vamos a haber pasado por el aprendizaje. Pero no podemos vivir una civilización armónica con la Tierra sin antes haber entendido lo que es la desarmonía, ¿sí? El desequilibrio. Como todo en la vida, hasta que no la cago, no aprendo, ¿sí? Básicamente es más o menos así. El problema es cagarla constantemente, ¿no? O sea, ese sería como el problema mayor. ¿Qué pasa si una y otra vez volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esa sería la causa principal. La Tierra está aprendiendo a entrar en la etapa consciente. Y esos son todos los caos que tenemos, porque obviamente cuando entro en la etapa consciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Integrar toda mi inconsciencia. Integrar toda mi inconsciencia implica detenerme un momento, observar y decir, wow, ¿en serio? ¿Todo esto hice los últimos 200.000 años? 200.000 años para la Tierra no está, pero para la humanidad como, wow, ¿en serio? Todo esto fui haciendo, creé, inventé, todo esto pasó. Volverse consciente es hacer un repaso de toda la historia y por eso es importante que ahora recordemos quiénes somos, por qué estamos aquí, qué pasó hace 200.000 años, qué pasó en las historias ocultas. Es importante recordar las vidas pasadas, lo que hemos vivido, etc.
básicamente por esto, porque estamos haciendo una revisión de todo nuestro curriculum vitae de humano. Sí. ¿Cómo, justo hablando de esto, cómo integrar las experiencias para trascenderlas? ¿Sí? ¿Cómo integrar las experiencias para trascenderlas? ¿Qué tema? Porque recordemos, para el que no haya escuchado en algunos otros talleres, igual en los talleres que van a estar en el campus hablo de este tema, recordemos que el universo tiene 4 procesos. Los 4 procesos del universo son, el primero, la expresión, el segundo, la experimentación, el tercero, la integración, y el cuarto, la trascendencia. Estos 4 pasos implican que en el primer momento el universo crea, pero crea expresándose, sin saber cuál es su propósito. Simplemente hace, ¿sí? Va creando, se va dando cuenta de que es un niño que puede hacer lo que quiera. Luego de crear, va a jugar con todo lo que creó. ¿Sí? Una vez que lo hizo, puede usarlo como formas de juego, como herramientas para descubrirse, para ver nuevas opciones en sí mismo. Entonces vive a través de diferentes vidas, diferentes tiempos, diferentes personajes, etc. Va mirando todas las opciones que tiene y va experimentando con todo lo que creó. Una vez que experimentó todo, hay que volver a juntarlo todo. Integrar. El proceso de integración es, ok, ya viví un montón de cosas, viví todo esto, 200.000 años de historia de la humanidad, ya viví todo esto que pasó, y ¿de qué me dejó todo esto? ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿Para qué me sirve haber vivido toda esta situación? Entonces, lo que hago es ir paso por paso, tomando todas estas informaciones, recopilando todas estas informaciones, me voy, en lugar a mi propia vida, ¿qué hice en mi vida? ¿Cuáles fueron mis logros? ¿Cuáles fueron mis fracasos? ¿Cuáles fueron mis aprendizajes? ¿Qué enseñé a otros? ¿Qué fue lo que más me impactó desde niño? ¿Cuáles fueron mis traumas? ¿Cuáles fueron mis alegrías? ¿Sí? Empiezo a hacer como un recuento, como si me estuviera por morir, ¿no? De todo esto, ¿no? Todo esto que yo hice en mi vida. Primero hay que hacer ese recuento de todas las experiencias que he tenido en mi vida y para qué. Una vez hago eso, empiezo con mi árbol genealógico. El siguiente paso es el árbol genealógico. O sea, punto 1 es yo, todo lo que yo hice. Punto número 2, árbol genealógico. ¿Qué me dejaron mis padres? ¿Qué hicieron mis padres? ¿Qué proyectaron sobre mis padres? ¿Cuáles fueron mis experiencias positivas y negativas con mis padres? Y mis abuelos, y mis bisabuelos, y tatarabuelos, pudieron conocer. Si no conocieron, ¿cuál es la historia? Pregúntenle a su madre, a su padre, a sus abuelos, a quien sea. ¿Cómo fue la historia? ¿De dónde vienen? ¿De qué país vienen? ¿Qué idioma hablaban? ¿Por qué se vinieron de un país a otro? ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó cuando hubo la guerra tal? De ir hacia la historia, ¿sí? Y cuando no conocen la historia, empiezan a pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Que sería la historia desconocida. La historia desconocida del árbol genealógico, por ejemplo, a través de biodecodificación o constelaciones familiares, ¿sí? Esto todo sirve para entender el contexto en el que yo me creé. En mis células, en mi cuerpo, está toda la información de mi árbol genealógico. Entonces, dentro de mi cuerpo también están las informaciones de actuar como mi árbol genealógico. Por lo tanto, yo tengo dentro de mí toda la información de lo que hicieron mis ancestros. Por eso, en una constelación familiar, yo puedo despertar esa información y a través del campo cuántico despertar la información de los otros, porque los otros soy yo. ¿Sí? Por eso en las constelaciones familiares podemos interpretar personajes de historias que no conocemos. Ese campo mórfico en el que estamos todos incrustados, porque todos somos humanos, por lo tanto compartimos el mismo cuerpo, que es humanidad. ¿Sí? Por eso podemos acceder a la información del cuerpo humanidad también. Pero el principal, vamos a ir individuo, árbol genealógico, y de ahí a ver todo lo que el árbol genealógico tiene oculto para mí. Toda la historia desde el principio de los tiempos, qué
qué traumas, qué situaciones vivieron todos mis ancestros que mancharon o iluminaron el árbol genealógico para que yo sea quien soy hoy, ¿sí? Yo soy la integración de toda esa gente. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso, el cuarto, después de haber visto el árbol genealógico invisible, yo, árbol genealógico visible, árbol genealógico invisible, y el cuarto paso va a ser mis yoes. Mis yoes tienen que ver con mis vidas pasadas. ¿Qué hice yo en mis otras vidas? ¿Cuáles son las memorias que puedo llegar a obtener? Entonces, en esa etapa puedo recurrir a buscar la información a través de regresiones, de registros akáshicos, de meditaciones profundas, de ayahuasca. Bueno, puedo usar diferentes herramientas que sean coherentes con uno mismo, ¿no? Cada uno buscará su manera, pero empiezo a buscar la coherencia de quién soy hoy y por qué estoy haciendo lo que hago en función de todo lo que hice en la historia, ¿sí? En la historia como individuo. Y de ahí pasamos al al quinto paso, que es la humanidad. ¿Cuál es la historia de la humanidad? ¿Qué hicimos como especie? ¿Sí? Como todos los seres durante toda la historia de existencia. ¿Está? Y a partir de ese quinto podemos pasar al sexto, ¿sí? Que va a ser la historia de la galaxia, la formación de la galaxia, que puede ser la parte astrofísica o astronómica, qué sé yo. Solamente tienen que ser extraterrestres, ¿sí? Pero tiene que ver con conocer el contexto en el que me encuentro, dónde surgió la Tierra, por qué está la Luna ahí, cuáles son los otros planetas, dónde está mi contexto astrológico, ¿sí? Astronómico, astrológico, qué son las constelaciones, cómo funcionan, por qué están ahí, y ahí empiezo a entender cómo el gran conjunto me conforma a mí, que soy esta partícula chiquitita, ¿sí? Desde lo más amplio de todo, que es esta galaxia, a esta partícula que soy yo. Entonces, a través de la astrología, ¿no? Y ahí entender la astrología para entender cómo me formo yo. Es decir que integrar las experiencias es toda una vida. No es una cosa de, no sé si lo habrán notado con todo lo que dije, no es, bueno, me siento a meditar y voy a integrar. No, es un proceso de toda la vida. Es un proceso de, básicamente, entender los qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué soy así? ¿De dónde viene tal cosa? ¿Sí? Es responder a todas las preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Para qué? Todas las preguntas posibles, cuando encuentro las respuestas en esos 6 niveles que mencioné, cuando encuentro las respuestas en todos esos niveles, estoy logrando hacer esto. ¿Sí? Esa expresión que es cuando sin entenderlo todo lo entendí todo, ¿sí? Como ahora me cierra, lo entiendo, es cuando hice un proceso de crecimiento muy grande en el que logré ver que yo no soy más que una partícula dentro de estos 6 procesos, que yo soy el producto, la integración de todo esto, ¿sí? En un solo punto. Que todo ese gran árbol, desde las constelaciones de la galaxia hasta la biología, la humanidad, mi familia, yo, ¿sí? Todo ese camino, yo soy la integración de todo eso. O sea que el proceso de integrar es reconocer todo el potencial que yo tengo en mi interior y que ni siquiera me pertenece, pero que yo soy el resultado de todo ese potencial. O sea, dentro de toda la existencia, la biología, la evolución, espiritualidad, la mente cósmica decidió que yo integre ese camino. O sea que esto es, esto es muy importante valorarlo, ¿no? Para valorar, porque significa que dentro de todo mi árbol hubo muchísima gente que hizo un montón de cosas que se resumen en mí. Y yo, en lugar de seguir haciendo cosas para adelante, tuve la capacidad de girarme, mirar hacia atrás todo el camino y empezar a analizarlo. Ese es el proceso de integración. Cuando en lugar de seguir con el mecanismo de crear, generar, ir para adelante sin importar nada,
pasando la posta, digamos, lo que hago es sentarme un momento, me giro, observo toda mi historia y mi pasado y empiezo a entender. Empiezo a entender el por qué llegué hasta acá. Eso sería empezar a integrar. Por eso es un proceso muy largo. Y eso de trascenderlas, ¿qué es? Es decir, que todo eso, bueno y malo que pasó, me hicieron a mí. Y yo voy a unir eso en coherencia en mí, lo integro, lo honro y lo agradezco, y con todo el conocimiento recibido a través de integrar y tomar conciencia de todo el camino transitado, se lo entrego a los siguientes. Se lo entrego en ciencia. Lo bueno, lo malo, pero con el conocimiento de por qué, de para qué, de quién, de dónde, de cuándo, de ¿sí? Todas esas preguntas respondidas. Entonces, por esto es importante tener en cuenta ese proceso, ¿no? Ese proceso de integración para poder hacer la trascendencia, de recordar todo lo que vivió, lo que hice. Trascender es dejarme morir, es permitirme ser solamente otra partícula que pasa la información, ¿sí? Es cuando reconozco que todo esto no me pertenece a mí, ni siquiera soy yo, simplemente es experiencias que yo nací para darles coherencia y pasarla al siguiente, ¿sí? Es como un juego. Entonces la trascendencia es al siguiente para que yo pueda hacer algo diferente, algo nuevo, y librarme de ese árbol que me creó, ¿sí? Entonces, eso sería cómo integrar. 6. La pregunta 6 es, ¿en qué dimensión están los sueños? Cuando soñamos, ¿seguimos en la tercera dimensión? ¿A cuál vamos? Y cuando morimos, pregunta. Entonces, la pregunta ¿en qué dimensión están los sueños? Todos los sueños, todo lo que es onírico en la existencia está en la cuarta dimensión. Nosotros cuando nos vamos a dormir estamos en tercera dimensión, obviamente. Quien está en cuarta dimensión ahí es nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente, que no está en el cerebro, sino está expandida en todas partes, lo que hace es absorber sin tiempo y sin espacio todos los datos posibles que están en mi campo energético, ¿sí? Por eso, en cuarta dimensión, lo que sucede es que todo dato de información que está en el campo energético sin tiempo y sin espacio se puede recrear como si fuera realidad. Por eso la sensación del sueño es que las cosas pueden hacerse realidad, que las cosas parecen muy ciertas y se mezclan cosas de nuestra vida diaria con cosas muy locas. Y esto tiene que ver con justo que la mente no está en la cabeza, sino que está en todo. Entonces hay un montón de información en las células, en el campo energético, en el campo emocional, en tantas partes del cuerpo, desde donde la mente adquiere constantemente información y datos, cosas que ni siquiera tenemos en cuenta. Gente que a lo mejor ni miramos por la calle, que vamos caminando y ni siquiera nos damos cuenta quiénes son, pero que nuestro campo energético capta, que nuestro campo sensual, la piel, el campo electromagnético captan esas personas, esas figuras del campo energético y las meten dentro del sueño, ¿sí? Porque está dentro de la mente, ¿sí? Entonces, el sueño está en cuarta dimensión porque hace que todo lo que está en este plano pueda multiplicarse una y otra vez dentro y fuera, constante como una especie de película, en el cual se pueden ir recreando realidades vistas en tercera dimensión y sostenidas en tiempos y espacios. Por eso, cuando soñamos estamos en cuarta dimensión. En cuarta dimensión hay un montón de seres que viven directamente en cuarta dimensión y que crean realidades, ¿sí?, distorsionadas a partir de las imágenes que hay en tercera dimensión. Por eso hay que quedarse cuando uno va a dormir, de tratar de
cerrar su campo energético para que todas las informaciones que fluyan de nuestra mente no sean utilizadas por entidades que están en cuarta dimensión. ¿Cómo me protejo? Es muy simple y con práctica se va fortaleciendo. Es simplemente, cuando me voy a acostar, respiración nasal, no por la boca, siempre nasal. Inspiro, sostengo, exhalo. Voy repitiendo esto hasta que me vaya a dormir, ¿sí? Pero mientras tanto, con la mente lo que voy a hacer es envolverme en un enorme huevo de los colores que yo quiera, pero voy a imaginarme un huevo, como si fuera una cáscara, en el que toda la información de mi mente se va a mover hacia la cuarta dimensión y nada que esté afuera puede dañarme adentro, ¿sí? Entonces es muy simple, pero bueno, con práctica después van a sentir todo el huevo alrededor envolviendo. Cuando morimos pasamos a cuarta dimensión. Obviamente, por eso todo lo que le pasa a una persona que se muere parece un sueño. La mejor manera de sentir físicamente lo que es morirse, y doy fe por eso, ha sido para mí la ayahuasca o la respiración holotrópica, ¿sí? Cuando se hace ese tipo de respiración en la que se hiperventila las sensaciones de que o estás naciendo o estás muriendo y empieza uno a tener visiones, la misma forma también se puede hacer con la planta de ayahuasca del Amazonas, en que la misma planta te lleva a ese estado, por eso mucha gente siente que se muere, y para mí es algo muy interesante de poder practicar al menos una vez en la vida, porque es morir en vida, ¿sí? Y lo que hace es ayudarte a practicar la muerte y a ver cómo es después, ¿sí? Porque todo lo que pasa en la cuarta dimensión parece un sueño, realmente. Es como si todo lo que pudieras pensar se hace realidad. Y por eso mismo, tu estado o nivel de pensamiento y tu estado vibracional, emocional, determinan la creación de las cosas. Por eso cuarta dimensión, sin tiempo ni espacio, tiene la capacidad de manifestar todo eso que está dentro tuyo. Por eso es importante tratar de morir lo mejor posible. ¿Y qué significa tratar de morir lo mejor posible? Habiendo resuelto un montón de problemas, habiendo dejado atrás un montón de conflictos, habiendo dicho todo, no callándose nada. Si hay algo que tengo que soltar y decirlo, soltar la emoción, llorarlo, reírse. Hay que resolver los problemas que tenemos y que no hemos logrado resolver. Todo ese tipo de cosas que están en nuestra psiquis y en nuestra emoción, en el campo energético, pueden determinar lo que va a pasar después. Entonces, por eso es importante que vayamos practicando esto durante la vida. En las culturas antiguas siempre se hacía practicar la muerte a través de esto, de ayahuasca, respiración hiperventilada, bueno, diferentes situaciones que nos llevaban a vivir la muerte porque era lo único que nos ayudaba a resolver los problemas, a aprender más rápido, a absorber más información y a dejar de tenerle miedo a la muerte. Así que bueno, tener en cuenta eso. Pasamos a cuarta dimensión, lo normal. A quinta dimensión van muy pocos, ¿sí? Hay que tener mucha altura vibracional para llegar a quinta dimensión. Quinta dimensión es lo que se podría llamar el cielo para los cristianos, ¿sí? Es donde uno ya ve toda la luz, donde uno está, porque realmente puede ver los electrones, básicamente, ¿no? O sea, todo lo que está compuesto por los electrones, todo eso se puede ver, las partículas, las ondas, todo eso se puede ver con luces y colores en la quinta dimensión. Por eso significa alguien que ya resolvió un montón de cosas, alguien que ya vibra mucho más alto, que trascendió sus conflictos emocionales, mentales, etc. Por eso lo normal es ir a cuarta dimensión. ¿Está? Es la 7, pregunta número 7. Bueno, interesante, hablando de muerte. ¿Qué es el alma? ¿Qué diferencia hay entre alma y espíritu? Bien, fundamental. El alma y el espíritu son cosas diferentes, ¿sí?
Pensemos de esta manera. Pensemos que todos están mirando una computadora, un teléfono, ahora mismo, un ordenador. El cuerpo, que en informática es el hardware, ¿sí? O sea, todo lo que es la parte del sistema físico, ¿sí? del aparato, es el cuerpo físico. ¿Está? Cuerpo físico, órganos, son las diferentes partes de la computadora, del teléfono, etc. El software, ¿sí? Que es la parte liviana, se diría, ¿no? Son todos los programas que están en el interior, ¿sí? O sea, estamos usando una aplicación, YouTube, el software me permite ver los colores, los programas que tengo descargados, el Google Chrome, el Google Earth, no sé, mis archivos, bla, bla, todo lo que está dentro, que se puede actualizar, todas las carpetas que tengo, todo eso sería el software, toda la programación que hay dentro, ¿sí? Esa programación tiene colores, tiene letras, tiene dibujos, tiene formas, ¿sí? Entonces interpretemos que son datos. Esos datos, ¿sí? Esas carpetas de datos, donde guardo las fotos, donde tengo todos los datos que puedo ver, que me mueven una imagen, un recuerdo, una lectura. Todo eso es el alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alma es los chakras, que son como esas carpetas, se guarda esa información, ¿sí? Que son todos esos datos que son las fotos, las letras, las palabras. O sea, toda la memoria, ¿sí? La memoria que está dentro de tu teléfono, que es el cuerpo, de tu computador, ordenador, que es el cuerpo. Todos esos datos que se pueden actualizar, ¿sí? Porque puedo descargar nuevo software, actualizar el software, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Evolucionar emocionalmente. Cuando hago una actualización es cuando logré entender algo y por lo tanto paso a otro nivel de conciencia, se actualizan las aplicaciones, ¿sí? Imaginémonos que las aplicaciones son diferentes chakras dentro del cuerpo que es el hardware, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaría el espíritu? Bueno, el espíritu sería Internet, ¿sí? El espíritu es Internet. El espíritu es la red, la señal. Es donde están los códigos más básicos de todo. 1001, 001, 000. Es la programación, ¿sí? La programación que está por detrás del software, ¿sí? La programación que viaja a través de las ondas del Wi-Fi, del Wi-Fi, ¿sí? Toda esa red que nos conecta a todos, que está permitiendo que ustedes vean a mí en este momento, eso es el espíritu. O sea que el espíritu puede atravesar al alma, cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Y puede programar y reprogramar al alma y al cuerpo, ¿sí? O sea que este espíritu, el espíritu, son las ondas de vibración que hay en el universo. Son las diferentes ondas de vibración que hay en el universo. El alma, ¿sí? El alma es la energía que se genera en cada onda. Si yo genero una onda, ¿sí? Esta onda que es como un océano que se mueve, la energía del movimiento de esa ola cuando rompe contra la costa, esa energía que se da del mar es el alma. ¿Está? El océano es el espíritu. Las olas que rompen son el alma, digamos. Entonces, de esta manera para poder entender. Y las gotas son los cuerpos. ¿Está? Entonces hay billones y billones de cuerpos, que son todas las gotas que salen del océano. Cientos y miles de almas, que son las olas rompiendo contra la costa, ¿sí? O las olas que hacen así en el mar, ¿sí? Que se van moviendo en el mar, pero todas son el océano, ¿sí? Que es lo que los une a todos. Entonces, dentro de lo que podemos interpretar como universo, en realidad es una misma cosa expresada en diferentes formas, ¿sí? Es una cosa expresada en diferentes cosas.
Por lo tanto, por ejemplo, un espíritu puede ser interpretado como la onda, ¿sí? Una onda. Y el alma puede ser interpretada como la partícula, ¿sí? Pero una onda y una partícula pueden ser lo mismo, dependiendo del nivel de vibración en el que esté, del nivel de conciencia en el que esté, ¿sí? En cómo se expresa en el universo. Por lo tanto, por eso confunde mucho alma y espíritu, pero en realidad la onda contiene a la partícula, la onda existe por debajo de, es el álgebra que crea el software, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso el alma normalmente registra la información de un grupo de cuerpos, ¿sí? Yo tengo un cuerpo ahora, pero tuve un montón de cuerpos en diferentes vidas, y estoy compuesto por un montón de cuerpos, y parte de esa composición de los cuerpos viene de mi árbol genealógico, ¿sí? De todas las personas y los seres que me crearon, ¿está? De mis ancestros y demás. Entonces, todos los seres están conectados por un alma, ¿está? Principal, mi alma conectada con todas mis vidas, pero a su vez ese alma está conectada con una partita de las otras partes del árbol genealógico. Es como una ola que atraviesa todo el árbol genealógico. Entonces, el alma, ¿qué hace? Registra datos de todas las experiencias de los diferentes cuerpos, ¿sí? ¿Y el espíritu qué hace? El espíritu atraviesa todo, sin tiempo ni espacio, programando todas esas experiencias, expresiones y demás. Por eso el espíritu no tiene tiempo, ni espacio, ni nada. O sea, el espíritu es realmente todo. Es todo lo que se te puede imaginar. Es la gran mente universal. Podría decir también que el espíritu es la mente cósmica universal, el alma es la emoción del universo, que es la energía que se mueve, y obviamente la materia. Entonces, 8. El punto número 8. La pregunta es, ¿podrías explicar con ejemplos concretos? Esto no sé, porque me cuesta. ¿Podrías explicar con ejemplos concretos cómo lograr la coherencia de las partes del somos en el yo soy? Me voy a ir, para explicar esto, me voy a ir otra vez a la pregunta de la integración. Somos es todos los seres que me hacen ser quien soy. ¿Sí? Eso es somos. Somos es mamá, papá, abuelo, abuela, hermanos, tatarabuela, tatarabuelo, amigos, ¿sí? Primero la familia, después los conocí, y así se va amplificando, ampliando el espectro, creando los diferentes grupos. Primero el clan de la familia, después los grupos de amistad y demás, grupos sociales, etc. ¿Sí? Entonces, todos estos grupos somos. ¿Somos qué son? Los diferentes aspectos que hacen o determinan quién soy yo. ¿Sí? Y fíjense que normalmente, quien soy yo dentro de esas perspectivas de todos los somos, no soy realmente yo. Porque suele pasar a todos que cuando estamos solos en casa, somos una persona a veces totalmente diferente a quienes somos cuando están los demás. ¿Sí? ¿Y eso por qué sucede? Porque para que yo, individuo, pueda sobrevivir en la vida biológica, ¿sí? Tengo que adaptarme al entorno para sobrevivir. Si yo no me adapto al entorno, no soy nada, ¿sí? Me puedo extinguir. Entonces, por eso cuando estoy solo, soy muy diferente a cuando yo estoy en un grupo, ¿sí? Por eso, en un grupo o con una sola otra persona, ya basta una sola persona más para yo cambiar un poco cómo realmente soy en plenitud. Porque el otro tiene un concepto de mí y yo actúo en función del concepto del otro. Entonces, ¿qué somos? El somos es todas las diferentes perspectivas que hemos creado de nosotros mismos, con las cuales experimentamos, aprendemos, evolucionamos, etc. Y el yo soy es la fuerza interna que me hace ser realmente yo y que a su vez crea la necesidad de que haya otros para descubrir nuevas formas de mí. Lo vuelvo a repetir. El yo soy es la esencia real
que no puedo mostrar a nadie porque está dentro de mí, ¿sí? La verdad original de mi yo soy, y a su vez el yo soy es quien genera la proyección de todos los otros para que a través de los otros pueda haber diferentes opciones de mí. Entonces, ¿cómo es la coherencia de todos los somos? La coherencia con el somos se da cuando yo recupero mi esencia original, cuando yo voy a mí mismo, me doy cuenta de esto es realmente lo que yo soy, y siendo esto, yo que todo esto para conocerme. Y todos esos son espejos de mí. Entonces, yo soy capaz de entregar lo mejor de mí para poder también recibir lo mejor de mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Por esto, tengo que ir primero primero analizar el somos. Somos todos estos, buenos, malos, como se nos ocurra. ¿Sí? Somos ¿qué reflejan en mí? Entonces tengo que irme a mí mismo, a hacer mi trabajo interior. Yo soy. ¿Quién soy yo dentro del somos? ¿Quién soy yo dentro de toda esta gente, de la familia, de los amigos, de los grupos? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo real de mí? ¿Qué es verdaderamente mío y no tiene nada que ver con lo que los otros proyectan sobre mí? Cuando encuentro esa esencia, cuando voy al origen y me descubro en esa esencia, desde ahí, desde la conciencia de verdaderamente quién soy, puedo entregar a los otros mi yo soy. Y por lo tanto, llevo coherencia a los reflejos, llevo coherencia al somos. Por eso es importante empezar a hacer el trabajo del yo soy antes de hacer un trabajo colectivo con el somos. Porque si no, siempre estamos retroalimentando los espejos y los reflejos de los unos y los otros y no estamos haciendo el verdadero trabajo, que es traer la esencia del yo soy a cada una de nuestras partes. 9. Pregunta número 9. ¿Cómo puedo hacer para conectarme con mi yo superior? El yo superior es también conocido como el espíritu, ¿sí? Esto es como decir, como un teléfono, decir, ¿cómo puedo hacerlo para conectarme al Wi-Fi? ¿Sí? Básicamente es esto. Obviamente que para los humanos es un poco más complicado que ir y apretar un botoncito que es conectar a la red, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos 7 botones principales que son para conectar a red. Si todos esos botones están apretados, que son los chakras que están dentro del cuerpo, si todos esos botones están bien apretados, entonces puede haber señal de Wi-Fi con el espíritu. Para conectarme con el yo superior, tengo que ser coherente conmigo mismo. Es decir que tengo que activar cada uno de los botones, que son los chakras, para poder tener Wi-Fi. O sea que tengo que ver si soy coherente en mi chakra base, coherente en mi chakra sacro, en el plexo, en el cardíaco, en el laringio, tercer ojo, corona, ¿sí? 7. Si yo en estos 7 logro que estos 7 botones estén activos por lo menos, a lo mejor no coherentes, pero activos, como sé que el chakra base es el que genera la fuerza de voluntad y genera la fuerza de energía, entonces tener en cuenta de que cuando trabaje con el chakra base es para generar energía, que el sacro es para tener creatividad, para generar realidades, para tener capacidad de generación, ¿sí? Entonces, cada vez que haga algo con mis manos, cada vez que emprenda un proyecto nuevo, tener en cuenta el sacro, la fuerza, encender el sacro. Cuando me relaciono con los otros, lo hago desde el equilibrio, desde la necesidad, desde el equilibrio, tener en cuenta el plexo, cada vez que muevo esa energía, cómo lo siento en mi estómago cada vez que me relaciono con alguien, ¿sí? En el corazón, ¿estoy al servicio? ¿Hago cosas para los otros o solamente estoy para mí? ¿Sí? Entonces, desde ahí, saber si estoy trabajando con la coherencia y el equilibrio del área civil, laringio, ¿me permito aprender cosas nuevas? ¿Me permito decir lo que pienso? ¿Sí? ¿Soltar o consumir cosas nuevas? ¿Sí?
tener en cuenta esto, si yo me permito decirlo todo y me permito también recibir cosas nuevas, no son de mi pensamiento, pero las acepto, las aprendo, las integro, eso fluye el canal también del chakra laríngeo. El tercer ojo, cambiar de punto de vista, no quedarme solamente con mis ideas, permitirme abrir mi conciencia, mi mente a recibir el punto de vista de otras personas, a ver otras realidades, a entender otros puntos de vista de otras realidades que no tienen que ver con la mía, ¿sí? Eso me permite, al hacerlo horizontalmente con otras personas en otros países, en otras culturas, lo que sea, o en otras circunstancias emocionales, esto me permite también hacer lo mismo con otras dimensiones. Cuando tengo la práctica en tercera dimensión de ponerme en el lugar de otras personas, también tengo la práctica de poder pensar como otros seres. ¿Está? Entonces me permite comunicarme mejor con el yo superior. Y el corona, que es meditación, estar abierto a recibir, ¿sí? Como una flor abierta a recibir las abejas. Porque si tengo miedo, entonces la flor siempre va a estar cerrada y por lo tanto, ay, pero no sé para qué, no sé por qué lo voy a recibir, no sé, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar bien florecido y para eso, bueno, con respiración, con trabajos de risa, con trabajos de meditación, ¿sí? Ir preparando la apertura del chakra corona. Cuando yo hago ese trabajo con los 7 chakras, entonces voy a tener una mejor comunicación con mi yo superior, claramente. Y la última pregunta de hoy, ¿sí? Es, en el minuto 24:16, 24 del video que hice hace 3 días, hablas que los Arsayan utilizaban los 4 puntos, obviamente este, oeste, norte y sur del espacio, más los 4 del tiempo. ¿Qué son? ¿Presente, pasado, futuro? ¿O te refieres a los tiempos de la materia o estados tierra, aire, fuego, agua, nacer, crecer, reproducirse? Bueno, ¿cuáles son esos tiempos que me refiero? Los tiempos que se refería es, los Arsayan, los sacerdotes del pasado, en la época Atlante, se reunían en las 4 direcciones del espacio, este, oeste, norte y sur, en 4 tiempos diferentes. ¿Qué tiempos son? Primavera, verano, otoño, invierno. Solsticios y equinoccios. ¿Está? Son tiempos, a eso se les llama tiempos, puertas del tiempo que van abriendo los ciclos. ¿Sí? Esos son los tiempos. Lo que decíamos tierra, aire, fuego y agua son los del espacio. ¿Sí? Son los aspectos físicos de norte, sur, este, oeste. Tierra, fuego, aire y agua. ¿Sí? Y los 4 tiempos, que son verano, primavera, verano, otoño, invierno, están relacionados con el ser vivo, con lo que pusiste acá, que es nacer, crecer, reproducir, morir. Son los 4 pasos. ¿Sí? O sea que dije, norte, sur, este, oeste, son los 4 puntos del espacio donde todos nos reuníamos en el pasado y se sigue haciendo en muchas culturas, a través de los elementos tierra, fuego, aire y agua, que son del espacio, y a lo largo de la vida, ¿sí? A lo largo de la vida, se hacía desde el crecimiento y la muerte, otro proceso que es primavera, verano e invierno. ¿Está? Así que bueno, los solsticios y equinoccios nos reunamos entre todos. ¿Sí? Bueno, sin más, vale, ahí está conectado. Espero que se haya escuchado, se haya entendido. Y bueno, espero que nos veamos mañana otra vez con la siguiente parte de las preguntas, las otras 10 preguntas que tengo aquí. Así que gracias a todos por estar ahí, gracias por seguir
el canal de la Fundación, y bueno, sin más, gracias. Y espero que sirvan estas respuestas. Así que no sé cómo, a ver si alguien... Preguntas para los próximos días. Sí, recuerden, me dicen que las preguntas para los próximos días las envíen por Facebook o Instagram de la Fundación Arsenal, ¿sí? Ya para mañana tengo otras 10, así que, bueno, estas serán para miércoles, jueves y viernes. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, y ya está. Creo que, bueno, ahora vos cuando puedas, corta nomás el video.